buenos días. Mi nombre es Yamel Romero de Cardosa y les doy la bienvenida a una transmisión más de Arraigadas. Queremos transmitirles siempre la verdad que encontramos en la palabra de Dios a través de conversaciones que llevamos a cabo con hermanas. Y Arraigadas es un alcance de Aviva Nuestros Corazones. Y Aviva Nuestros Corazones es un ministerio que tiene para jóvenes, mujeres adultas, ancianas, líderes de grupos pequeños en sus iglesias, para todas las mujeres, no importa la etapa de tu vida en la que te encuentras. Tenemos un recurso para ti, un blog para ti, o algo que puedas utilizar para crecer en el Señor. Y puedes conseguirlo en avivanuestroscorazones.com. En esta mañana queremos continuar las conversaciones que hemos estado teniendo. Hace 2 semanas, Laura González y Yamel Jaramillo comenzaron a hablar de cómo debemos ser aconsejados por la palabra de Dios. La semana anterior estuvimos hablando de el chisme y la murmuración. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la idolatría o cómo podemos identificar la idolatría en nuestras relaciones o en nuestros apegos emocionales. Y para esta conversación tengo el privilegio de compartir con la hermana Elba Ordeix de Reyes, quien está en Madrid. Elba, bienvenida a Arraigadas una vez más. ¿Cómo Hola, te encuentras? Gracias. Feliz de estar aquí. Siempre es un gusto compartir con todas las hermanas, perdón, y contigo en Arraigadas. De verdad que sí, habla a mi alma cada vez que veo estos segmentos. Amén. Y hay muchas hermanas también que esperan los viernes para poder conectarse y estar en el chat. Así que te animamos, si estás aquí, que puedas también ponernos sus comentarios o tus observaciones en el chat aquí en YouTube. Y hace 2 semanas, cuando estuvimos introduciendo este nuevo tema de aconsejadas por la palabra, Laura González decía que en ningún otro lugar podemos encontrar mejor consejo para nosotras que la palabra de Dios. Necesitamos ser aconsejadas por la palabra. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Ella tiene todo lo que necesitamos para la vida y para conducirnos en la vida de una manera que honre al Señor. Eso dice ella. Amén. Y como les mencioné en la introducción, hoy vamos a hablar de la idolatría y me gustaría que empecemos primeramente definiendo lo que es la idolatría. Y tenemos en la Biblia, yo creo que desde el principio, desde Génesis, vemos la lucha del hombre con la idolatría, de quitarle el lugar que le pertenece a Dios y ponerse él o sus deseos por encima de esto. Así que, Elba, me encantaría que pudiéramos comenzar definiendo qué es la idolatría y podamos conversar un poquito de cómo se ve esto en la vida de nosotras las creyentes, sobre todo. Es de una manera sencilla, podemos decir que un ídolo es cualquier cosa o persona que ocupa nuestra mente, llena nuestra mente, nuestra atención y nuestros afectos. Es algo que nos atrapa y que como que todo nuestro pensamiento está enfocado en eso. No quiero decir una persona porque puede ser algo que no sea una persona. Entonces, esa es la idolatría. Y como tú dices, la palabra nos advierte constantemente de que el Señor en Éxodo, cuando dio la ley, dijo que no nos hagamos imagen de nada de que está arriba ni abajo, sino que Él sea nuestro temor. O sea, y la Biblia constantemente nos advierte de huir de la idolatría. Juan nos decía, hijitos, no améis a los ídolos. Entonces, este es el mismo principio, como tú dices, cuando el hombre sacó a Dios de su corazón y se quiso poner él, hasta el final, donde la idolatría está presente en nuestras vidas de muchísimas maneras tan sutiles que muchas veces no nos damos cuenta, y por eso la importancia de este tema. Elba, y muchas personas quizás pueden pensar que la idolatría es simplemente una estatua o algo que tengo allí, pero la palabra de Dios nos advierte de la idolatría, es en todos los ámbitos. Claro, el pueblo de Dios tenía estos ídolos, tenía esas imágenes, pero nosotros no andamos con amuletos ni ídolos, sobre todo las mujeres cristianas, no andamos con eso en la cartera o lo ponemos en nuestra casa, pero lo que hacemos es prácticamente tiene el mismo peso delante de Dios cuando idolatramos cosas por encima de Dios. Pero Elba, tú tienes y tu esposo años y años y años aconsejando
familias, son consejeros bíblicos, han sido consejeros en su iglesia local. Y yo me imagino que todas las situaciones que cualquier persona se puede imaginar, ustedes la han manejado y han aconsejado bíblicamente. Y también como corresponsal de Aviva Nuestros Corazones, yo sé que constantemente tienes la tarea de aconsejar a través de la palabra de Dios. Pero entonces me pregunto, ¿cuáles son esas excusas que nosotros ponemos, sobre todo como mujeres, para mantener esta idolatría en nuestro corazón? Y cómo tú lo has visto y cómo justificamos nuestros ídolos. Uh-huh. Mira, como decíamos, un ídolo puede ser una persona, una relación o una posesión o mi carrera. Muchas cosas pueden ser un ídolo, pero en consejería, sobre todo familiar, personal y matrimonial, se ve mucho el que yo no puedo vivir sin esa persona, que solo esa persona me entiende, que si esa persona me faltaría o me faltara, yo sería capaz de cualquier cosa. Incluso se lo dicen así, es una dependencia emocional y a veces es de las dos partes. Y cuando es fuera del matrimonio, puede ser una relación totalmente ilícita y llegar a la inmoralidad y ser difícil de salir de ahí. O cuando alguien es infiel dentro del matrimonio, es lo mismo, tú ves constantemente, es que ahora que yo me he dado cuenta que yo amo a esa persona, yo soy capaz de cualquier cosa por ella o por él, porque es que sin él yo prefiero no vivir. Pero todo eso son argumentos que nosotros nos damos, y más si conocemos la palabra, porque con el único que no podemos vivir sin es con el Señor. Entonces, realmente, constantemente ponemos excusas o la otra persona pone excusas para la parte que sí se ha dado cuenta de que está en una relación que no debe ser, de yo no puedo vivir sin ti. Y ahí se crea un ambiente difícil realmente. Sí, y nosotros, yo siempre recuerdo la frase de Calvino que dice que el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Y realmente nuestro corazón fuimos creados para adorar a Dios, para adorar a nuestro creador. Y después de la caída tenemos entonces nuestro corazón, esa lucha por nuestros afectos, por nuestro corazón, y siempre estamos en esa lucha, o sea, el enemigo, nuestro propio corazón, y es porque para apartar nuestros afectos de nuestro creador al que debemos adorar, y como leemos en Romanos 1, realmente nosotros queremos intercambiar como la gloria de Dios, adorando otras cosas fuera de nuestro creador, y esa es la consecuencia de nuestro pecado, de la caída. Y oyéndote, sí. hay la frase de Agustín, que nuestro corazón fue creado para Dios y solo en Él tenemos nuestro contentamiento. Cuando tú sacas a Dios de esa relación, tú vas a buscar desde lo creado, como dice Romanos, hasta cualquier cosa, pero el hueco es tan grande que solo Dios puede llenarlo. Nada más puede llenar ese hueco que Dios ha puesto en nuestro corazón, que solamente Él lo llena. Entonces, esa es una lucha que tenemos desde el Génesis, desde la caída. Así es, y verdaderamente yo me puedo identificar con la frase de Calvino de que somos una fábrica de ídolos, porque Elba, podemos llegar a idolatrar todo, hasta nuestros hijos, nuestro cuerpo, nuestro esposo, en nuestra casa. Es ridículo. A veces pensamos... El ministerio, Yamel, aún como creyentes... Muy piadoso. Claro, nosotros estamos llamadas para adorar a Dios, para vivir para Dios, pero el ministerio es algo que Dios nos permite hacer. Y si en determinado momento Dios nos mueve de lugar, hay cambios en nuestra iglesia, hay cambios en nuestra vida personal y no podemos servir a Dios de la manera en que la estábamos haciendo, para muchas personas, hombres y mujeres, se entiende que como que mi relación con Dios es eso. No, porque hay una idolatría, no al Dios verdadero, sino a ese ministerio. Eso es lo que define mi vida, lo que le da sentido muchas veces. Igual que el trabajo, como tú decías, la casa, los hijos. Ahora mismo es evidente esa búsqueda de la figura perfecta. No queremos envejecer. Tú ves las dietas, los gimnasios, todo lo que busque una apariencia de eterna juventud, porque queremos llenar nuestra alma con eso. Queremos llenar nuestra alma con no envejecer ni morir cuando se supone
que el creyente anhela estar en la presencia de su Señor. Y es haciendo todo lo posible por retardar ese momento, como si nuestro anhelo y nuestro deleite no estuviera en Él. Así es. O sea, que son cosas tan sutiles. Y mira, yo tan puedo diversas. Sí, yo puedo dar testimonio porque es un abanico muy amplio. Si ponemos a buscar, hay tantas cosas, pero sí hubo un tiempo en mi vida, hace años atrás, donde yo me enfrié en mi relación con el Señor. El Señor tuvo misericordia de mí y bueno, Él me avivó nuevamente a través de su palabra. Pero en ese tiempo yo me metí en el gimnasio, yo tenía amigas, o sea, mi mundo era ese. Yo no pasaba un día sin querer ver a mis amigas. O sea, en mi mente, en mi corazón, habían otras cosas que no era la palabra, ni era el Señor, ni eran los hermanos que me edificaban. O sea, yo estaba buscando mi vida. Yo estaba buscando lo que yo entendía que era mi felicidad. Pero lo que me volvió en sí, lo que me trajo a la cordura, como decía el salmista, fue su palabra. O sea que es la palabra lo que nos da vida. Si en mi corazón no hubiera yo guardado tus dichos, o sea, en mi corazón, no sí, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, decía David. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ella es la lámpara a nuestros pies. Amén. Dice el Salmo 119, 105, pero también el Salmo 18 dice que la palabra alumbra mis tinieblas. Cuando yo creo que voy por lo correcto, pero estoy en lo oscuro, es la luz, la palabra, que ilumina mis tinieblas. Así es. Y Elba, cuando te escucho hablar acerca de cómo estabas como yéndote en oposición a Dios, pero era una mujer creyente, una mujer que no faltaba a su iglesia, pero tus afectos estaban en otro lugar. Entonces, para la hermana que está escuchándonos, ¿qué es lo que nos hace? ¿Cuál es el fondo? ¿Qué nos hace entonces idolatrar nuestra vida, nuestras relaciones? ¿Cuál es la inclinación de nuestro corazón cuando hacemos esto? Ya vemos lo que es el antídoto, que es la palabra de Dios, pero ¿por qué? ¿Qué nos hace idolatrar esas cosas? Déjame decirte, Santiago tiene la respuesta. El libro de Santiago. A ver dónde está el versículo. Que dice que cuando nosotros, sino que cada uno cuando es tentado y es llevado y seducido por su propia pasión. Es algo que está dentro de nosotros. El pecado está dentro de nosotros. Y entonces esa tentación viene a nosotros y después cuando la pasión ha concebido, cuando yo le doy chance, yo tengo una tentación, yo veo algo que me llama la atención, puedo tener un pensamiento inadecuado, puedo tener un pensamiento incluso sensual o lo que sea, algo puede pasar por mi mente. Pero si yo le doy cabida a eso, hasta ahí yo no he pecado. Pero si yo le doy cabida y lo alimento y hago provisión para ello, entonces ese pensamiento da a luz el pecado y el pecado, cuando es concebido, engendra muerte. Entonces, todo empieza, es una guerra que empieza en nuestra mente, en nuestro íntimo ser. Porque ahí es donde está nuestras pasiones. Y Santiago usa la palabra cuando uno es seducido, pero lo que implica es una lujuria, es un deseo. La palabra, no me gusta estar buscando palabras griegas, pero precisamente la autora en el libro que hemos estado leyendo habla de esa palabra en particular, que es un deseo tan fuerte que te lleva a cualquier cosa. Pero fíjate, es un deseo que no necesariamente es malo. Depende de donde nosotros lo pongamos. Puede ser un deseo bueno. El Señor Jesucristo dice, ¿cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros? Yo puedo tener anhelos, deseos, pasiones que son buenas y son correctas, pero cuando ese deseo me lleva a cosas pecaminosas, a apegos, a emociones erradas, entonces ahí es donde viene el problema. Pero está en mí y eso es lo que me lleva a pecar, cuando yo le doy pie y hago provisión para eso. Cuando no estamos alerta, cuando tú dices, le damos cabida a un pensamiento y luego concibe el pecado, todo empieza en nuestra mente, ¿es cierto? Así es. Y Elba, hablemos un poquito entonces acerca de los deseos pecaminosos. En la Biblia tenemos muchos versículos donde nos habla de la inmoralidad sexual, de la avaricia, de la envidia.
Así que no nos escapamos ninguno de nosotros. No. Tú puedes decir, no, yo no tengo, yo no soy inmoral sexualmente, pero tú no te escapas. La Biblia tiene algo para ti. Hablemos entonces de esos deseos pecaminosos que no habla la Escritura. La Biblia nos advierte constantemente de estos deseos, de estas pasiones desordenadas, podríamos llamarlas así, que están en nosotros. Pero ellas le dan forma a nuestras actitudes y es algo que nace, como decía, en nuestra mente. Primero viene el pensamiento y ese pensamiento dirige a nuestros sentimientos y nuestros sentimientos nos llevan a actuar. Es un patrón. Todo nace en nuestra mente porque viene de nuestro corazón. Pero si mi pensamiento informa a mis sentimientos y yo digo, pero es que yo no puedo vivir sin esto. No, pero esto es lo que le da sentido a mi vida. No, pero es que, ¿y cómo yo me hago sin esto o sin aquello o sin esta persona? Entonces eso me mueve a actuar. Y ya no estoy actuando de acuerdo a la palabra, ya estoy dejándome guiar por mis emociones. Algo muy común en estos días que es, o sea, vive como tú sientes. Las reglas no existen. O sea, tú lo que tienes que perseguir es tu propia felicidad. Pero Romanos 12 nos advierte de que no nos dejemos moldear. Nuestro pensamiento tiene que estar informado por la palabra de Dios. Y no nos dejemos conformar a este siglo, a esta sociedad, a esta cultura, sino que renovemos nuestra mente constantemente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Siempre que hablo de ese versículo me gusta pensar en la gelatina que toma la forma de lo que sea, que donde tú la pongas, ese líquido. Bueno, eso es lo que nos dice en este momento Pablo. No dejes que tu pensamiento tome la forma de la gelatina de este mundo, sino que ella tome la forma del pensamiento de Dios escrito en su palabra. Entonces, ahí está prácticamente la base de por qué nos vamos tras otras cosas y no tras Dios. Y esas cosas tras las que nos vamos, nuestro afecto es tan apegado a ella, Yamel, que entonces disminuye el amor por Cristo, disminuye el amor por su palabra, disminuye lo que Dios tiene que decir para nosotros y nos desviamos, como dice Hebreos. Nos desviamos abiertamente. Sí, porque estamos llenos de otra cosa. Entonces, si estamos llenos, no vamos a tener la necesidad de llenarnos de Dios. Pero eso me encanta lo que estaba diciendo Elba, de que nuestros sentimientos y emociones, es algo que yo he estado conversando incluso con mis hijas. Las emociones y los deseos que tenemos los ha puesto Dios y Dios los puso en nosotros. Ahora, lo que hacemos con ellos es lo que determina si vamos a pecar o no, si vamos a agradar a Dios o no. Porque como dice en Santiago, o sea, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, o sea, la arrogancia de la vida, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, identificar. Hay deseos buenos y hay anhelos buenos que podemos tener, pero identificar los que no vienen del Padre y atacarlos, como tú bien dices, con la palabra de Dios, con el consejo de Dios, que informar que nuestra mente, lo que tenemos, lo que conocemos de la palabra de Dios, lo que conocemos del carácter de Dios, informa entonces nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros sentimientos. Entonces, Elba, ¿cómo podemos vencer? Tenemos la palabra de Dios, ¿cómo podemos vencer esos deseos pecaminosos en nuestra vida? Hay un versículo clave que es Romanos 13:14, que dice que nos vistamos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Sabes qué? No es solamente vestirnos de Cristo con su palabra, porque yo puedo leer la Biblia todos los días y seguir en mi camino. Sí. O sea, si hay una parte que viene de mí, el día que yo me convierto, el Señor me trae a Él. No soy yo que doy el paso, o sea, simplemente yo reconozco mi pecado, pero ahí inicia un camino que se llama santificación, que termina el día que yo parto a la presencia del Señor. Entonces, esa es la santificación progresiva, donde yo cada día trato de vivir de acuerdo a la palabra, no solo leerla, como Santiago nos advierte, no seamos solo oidores, sino hacedores. Entonces, cuando yo hago provisión para los deseos de la carne, ¿tú sabes lo que yo estoy haciendo? Yo estoy planeando. Yo estoy buscando oportunidades. Entonces, yo no tengo ningún interés de salir de esa relación o de ese apego emocional que yo tengo. Yo simplemente lo estoy ignorando. Entonces, la Biblia nos advierte que nos vistamos de Cristo.
nos pongamos ese evangelio y vivamos para Él, haciendo provisión para el Señor y para su palabra, no para los deseos de la carne, no buscando oportunidades, justificaciones, excusas, o diciendo yo voy a permanecer aquí porque Dios sí me entiende, Dios sí sabe lo que yo siento. Eso es muy común escucharlo. Sí. Y te dicen, bueno, es que tú no me entiendes, pero Dios sí sabe. Dios ha hecho el amor y Dios sabe por lo que yo estoy pasando. Elba, y yo creo que tú, que has visto tantas cosas, yo conversaba con una hermana el otro día y ella me decía que tú no te imaginas cuántas esposas de pastor me han confesado que han tenido relaciones con otros hombres. O sea, no podemos pensar que nosotras no vamos a caer. O sea, personas que están en liderazgo, y lo hemos visto, quienes tenemos muchos años en la iglesia, lo vemos vez tras vez, vez tras vez. Por eso la palabra nos dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Yamel, cuando se puso de moda el libro de las 50 sombras de Grey, ese libro fue más consumido dentro de las iglesias evangélicas por las mujeres creyentes que en ningún otro lado. Y eso es pornografía, eso es una literatura erótica. Y eran las mujeres creyentes que las estaban consumiendo. ¿Qué pasa? Que si tú informas tu mente nuevamente con ese tipo de cosas, ¿qué tú vas a acabar haciendo? Tú vas a acabar viendo que tu esposo no es ese protagonista, o cuando tú ves una película, déjame decirte, hubo una época... Fueron a ver la película, que es peor también. Sí, y hubo una época, en esa época en que yo te digo que yo estaba como estaba, yo... dejé mi pie deslizar, yo hasta llegué a ver telenovelas, lo que nunca en mi vida. Y ¿sabes qué me llamó la atención? Que yo dije, es que yo no puedo ver esto, porque es que cuando la mujer peca de una manera diferente del hombre. El hombre peca por ver, la mujer peca por establecer relaciones. Entonces, cuando yo establezco una relación con un protagonista de una película o de una telenovela o de un libro, todos mis valores se caen porque yo quiero justificar un final feliz, porque yo me veo retratada ahí. Así es que eso trabaja. Entonces, es muy fácil pecar con los ojos, con nuestra mente. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanas. Estar alerta. Tenemos que estar alertas porque eso que tú dices de caer en las mujeres en las iglesias, eso es muy común. Yo recibo correos constantemente de mujeres que han perdido incluso su matrimonio por haber confesado su infidelidad. Sí. Porque el esposo o no era creyente o se ve tan herido que no quiere dar el paso de recibirlas, pero todo empezó por desviarnos. Sí. Tú sabes que pensando en todo esto, recuerdo, viene a mi mente la mujer samaritana y cuando Cristo habla con ella en el pozo de Jacob. Y Cristo en esa conversación que tiene con ella le declara su vida y ella queda como asombrada con este hombre que le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Y ella era una mujer claramente inmoral sí. Y estaba en una relación en ese momento ilícita, y Jesús de repente la conoce y se lo dice y le dice, mira, o sea, el único que puede saciar tu sed soy yo, lo que tú necesitas soy yo, el único que te puede llenar soy yo. Y la mujer empieza ahí con su debate, que si adoramos, que los samaritanos, que es este monte, que ella quería huir, quería huir donde él estaba poniendo el dedo en la llaga. Sí, pero Cristo la conocía. Cristo sabía que su corazón, sus afectos necesitaban ser transformados y necesitaban ser saciados con Él. Esa sed que ella tenía necesitaba ser saciada con Él. Y se trata de nuestra adoración, ¿dónde ponemos nuestra adoración, nuestros afectos? Y Cristo dice, el lugar de tu adoración, o sea, no un monte. O sea, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu, y en verdad no había manera de que esa mujer pudiera cambiar su vida pecaminosa, ni sus afectos plagados con algo externo, o sea, plagados con el pecado, con algo externo, sino que necesitaba el Espíritu de Dios, necesitaba la verdad de Cristo, necesitaba a Cristo mismo. Él era lo que ella necesitaba y Él le dijo, yo soy suficiente, yo voy a saciar tu sed. Y precisamente para todas nosotras, Cristo es la respuesta a nuestra idolatría. O sea, el problema de nuestra idolatría, Cristo es la solución. Adorar a Cristo, ese Cristo que murió por
por nuestros pecados y para transformar nuestro corazón, un corazón que le adore, que esté rendido Amén, ante Él. amén. Y fíjate con el amor que él se lo dijo, porque él pudo haberla desechado, pero Cristo fue ahí en el momento en que ella estaba sola. Eso fue un encuentro divino. Ujú. Como Cristo nos busca a cada una de nosotras en nuestro pecado. Él ha sabido dónde estamos. Es más, él sabe mucho más de lo que nosotros nos imaginamos que podemos hacer. Ujú. Pero él nos ha amado y ha venido en nuestro rescate y nos ha señalado con su palabra el pecado y nos ha dejado ver que sin Él estamos muertas. O sea, estamos de por sí muertas en delitos y pecados y Él es quien ha pagado esa justicia, esa sangre de Él, ha pagado nuestro pecado delante del Padre. Por eso solo Él puede saciar nuestra sed. Sí. No es nada, mira, no hay un esposo, ni siquiera cristiano, porque algunas mujeres dicen, si yo tuviera un esposo cristiano, como tienen muchas de ustedes, es que el mejor esposo cristiano, yo tengo un hombre que de verdad es un regalo del Señor, como hombre, como padre, como esposo, como creyente, pero Él no puede saciar mis anhelos más íntimos, ni mis deseos más íntimos, ni todo lo que yo anhelo interiormente. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Y si Dios no te da una relación, en el caso de que tú estés soltera o que no tengas una amiga siendo creyente, pero que tal vez tú dices que yo no tengo nadie. Yo me he encontrado con muchas personas que dicen que yo no tengo nadie con quien hablar. Sobre todo, Yamel, esposas de pastores, que se sienten que no pueden hablar sus cosas con nadie en la congregación, porque o sus vidas van a ser expuestas o la imagen como esposa de pastor va a caer y tú dices, o te dicen, yo nunca he tenido una amiga, pero no, es que él es tu compañero, tu amigo, tu esposo, tu creador. O sea, él es tu príncipe de paz, el único que puede darle paz a tu alma. Amén. Entonces, Cristo es el único que puede saciar todo lo que anhelamos. Amén. Y Elba, no queremos tampoco obviar de que hay cosas que podemos hacer. O sea, hay límites que podemos establecer, medidas que podemos tomar para no caer en este pecado de la idolatría y en esas relaciones que son ilícitas o en estos deseos de honrar lo que debe tener el lugar de Dios. Entonces, límites, yo creo que a nivel de las relaciones es fácil como establecer qué límites podemos poner. Por ejemplo, yo siempre escucho a la hermana Nancy que dice que ella, siendo líder del ministerio de Revive Our Hearts, Aviva Nuestros Corazones en inglés, ella si va a escribirle un correo a un hombre, siempre le copia a una persona, a su secretaria, a otra mujer, sobre todo si es un hombre casado y eso. Entonces, eso es una buena medida que ella toma como una mujer de Dios, una mujer piadosa, para no dar lugar al pecado. Y ¿qué nosotros podemos hacer? Algunas ideas que podemos quizás establecer algunos límites, aunque no sean tan prácticos, pero... Sí, no, pero eso que tú mencionas es muy práctico y es algo que ella determinó. Eso no es que lo vamos a hacer todas, es algo que ella escogió para ella, sobre todo cuando ella estaba soltera. Porque exacto, ahora quizás ella puede copiar a su esposo o a la secretaria, o quizás ya no es un límite que ella usa, pero nosotros tenemos o le llamamos las cercas de seguridad personal en el ministerio. Y tenemos un artículo al respecto donde habla de esas cercas. ¿Qué tú haces con una cerca? Cuando tú pones una cerca, tú estás guardando una propiedad. Pues estas cercas lo que hacen es guardar tu corazón. Y la primera, si estás en una relación con una persona que te das cuenta de que ha sido idolátrica, un apego emocional inadecuado, es terminar porque andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo en el caso de que es una persona que no conozca al Señor. Y si es un caso de inmoralidad donde hay fornicación, el Señor nos manda a guardar nuestro cuerpo, que es templo del Señor. Pero también hay otras cosas, no solamente eso, debes buscar una persona a quien rendirle cuentas. Eso puede ser vergonzoso muchas veces, porque tú dices, pero yo voy a estar yendo donde tal persona, donde tal hermana, a contarle mis cosas. Sí, sí. El Señor nos ha creado para andar unos con otros. La conversión es personal, pero el caminar juntos hasta la gloria es algo que debemos hacer unos con otros. Y Gálatas nos enseña a sobrellevar las cargas las unas de las otras para cumplir así la ley de Cristo. Entonces, buscar una persona para tú tener
Rendir No una cuentas. mentoría, pero rendir cuentas, exactamente. Sobre todo si hay una relación, decirle, mira, ve tú donde un consejero. Cuando una relación se rompe, Yamel, y yo lo he visto últimamente en algunos casos, la persona que vuelve al camino del Señor quiere rescatar al otro y quiere aconsejar al otro, pero no es que tú tienes que cortar de plano. Tú no puedes seguir ahí. Tú le pides que vaya donde alguien que tú conozcas, un pastor o alguien, pero tú no. Tú ahora te toca a ti estar con otra persona y ser restaurada tú. Entonces, son medidas que podemos tomar, pero recomiendo mucho el artículo de las cercas de seguridad personal y lo pueden encontrar así en Aviva Nuestros Corazones y lo hemos recomendado incluso a matrimonios, mi esposo y yo. Ah, excelente. Yo soy como que siempre reconozco que como que temo al hombre, o sea, como que temo por mi reputación y eso ha llegado a ser un ídolo en mi vida. Y yo con mi esposo, cuando yo hago, o sea, cuando yo peco contra mis hijos, o sea, que les he gritado o me he pasado, yo sí, he tomado como esa medida de siempre confesárselo a mi esposo, decírselo a mi esposo, no como ocultarle nada en ese sentido. Y he visto cómo el Señor, en ese paso de combatir mi propio orgullo y de tener humildad, cómo el Señor trabaja a partir de esa medida, cómo Él empieza ya a trabajar en mi corazón, incluso desde antes de decírselo, porque ya yo sé, antes de que Él llegue, yo estoy pensando como, wow, cuando llegue Ángel, yo le voy a decir que yo hice esto, y ya el Señor empieza a trabajar en mi orgullo y en temerle a Él y no al hombre, o sea, Tú ese sabes no es mi algo también fin. muy práctico. Yo viví eso que tú estás diciendo. O sea, ¿por qué que las mamás estamos el día entero con los hijos? Y tú tienes 5. Yo tenía 3 que iban en escalerita y que no entraban al colegio hasta los 5 años. Entonces, llega un momento en que ellos te van irritando. Es normal, pero no podemos justificar los gritos, el airarnos. Porque los niños estén haciendo lo que hacen, ser niños, y muchas veces desobedeciendo, porque ellos están en un proceso de aprendizaje igual que nosotros con el Señor, y el Señor no nos está gritando a nosotras. Exactamente. Pero eso que tú dices es muy sabio, y tener hermanas que oren por ti es importantísimo dentro de este proceso, porque tal vez tú a una le rindes cuentas, pero si tú tienes varias hermanas que tú le dices, hermana, mira, yo tengo problemas en casa, con los niños, con mi tiempo, cómo reacciono con ellos, eso es un regalo del Señor, de verdad. Y no es que tengas un ejército, pero con tener 2 o 3 que tú sabes que van a orar fielmente por ti, eso es una medida de seguridad y de crecimiento. Amén. Así es. Elba, hemos hablado de cuando idolatramos a otras personas, pero vamos a hablar entonces ahora de qué tal si soy yo el objeto de idolatría en otra persona. ¿Cómo ayudamos a esa persona a enfocarse en Dios? Bueno, es que tú no puedes satisfacer los deseos de nadie, los anhelos más profundos de nadie, aunque la persona te diga que tú eres su mundo, ni que sean creyentes los dos. O sea, tú tienes que estar, eso te pudiera halagar, que tú te digan que tú eres el mundo de otra persona, pues las mujeres son románticas normalmente, pero tú sabes que el centro de la adoración solamente le corresponde a Dios. Entonces tú tienes que hablarle verdad a esa persona. Tú tienes que decirle, no, yo no soy el centro de tus apegos emocionales ni de tu mundo emocional. Solamente es el Señor. Como tú decías, ese espacio solamente lo puede llenar el Señor. Y tú misma llenarte de la verdad de estas cosas. O sea, ¿qué decía David? Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites a tu diestra por siempre. Entonces, es algo donde tú puedes, primero tú, nutrirte de la verdad para luego poder guiar a esa persona y decirle, no, tienes que ir a la persona correcta que te ayude, porque yo no soy. Y si la persona te dice, es que yo me quisiera, no puedo vivir sin ti, yo soy capaz de cualquier cosa, porque ese tipo de manipulaciones, perdón, emocionales surgen y surgen con frecuencia. En el noviazgo sobre todo se ve. Puede ser que la necesidad sea de hablar con un familiar de esa persona o de hablar con la policía si es necesario. Yo tuve cerca de mí un caso muy serio.
siendo yo jovencita y recién convertida, yo vi una persona que porque la novia terminó con él se tragó un pote de pastillas. Entonces, porque no, o sea, uno necesita buscar ayuda. Si tú ves que tú no puedes manejar esta situación, entonces ve donde alguien en su familia, ve a la policía, ve a la iglesia, alerta de lo que esa persona te está diciendo. Eso es muy, muy, muy importante. Gracias, Elba, por mencionarlo. Eso ni se me había ocurrido. Así que gracias. Si esa es tu situación. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas, Laura y Yamel estuvieron hablando de cómo podemos a veces hablarle a otras personas o confrontarlos y no hacerlo de una manera bíblica. Por ejemplo, sin orar, sin orar primero, o si no tenemos una relación con esa persona de confianza, como que vemos un pecado en ellos y sin conocerlo, vamos y lo confrontamos. Entonces, ellos estuvieron hablando de eso, y si no has visto esa transmisión, puedes buscarlo, fue hace 2 semanas. Pero quiero que hablemos un poquito, entonces, bíblicamente, si hay algo que nos pueda decir de cómo podemos entonces confrontar en amor cuando hay alguien que tiene una relación significativa de idolatría en su vida, si lo podemos entonces nosotros percibir. Mira, lo primero que tienes que hacer es, como decían ellas, orar. Pero a veces tú eres parte de eso que se está viviendo, o tú has formado parte porque tal vez era alguien cercano a ti y tú estuviste involucrada y no participaste o apoyaste esa relación. Eso se da el caso muchas veces. O tal vez eres tú la que habías estado ahí. Lo primero es orar, arrepentirte de tu pecado, pedirle a Dios que te renueve el pensamiento, tu mente, que te haga ver el pecado como Él lo ve. Yo siempre le pido al Señor, hazme odiar el pecado como tú lo odias, verlo como tú lo ves, porque nosotros minimizamos. Y yo la primera, yo puedo minimizar todos mis pecados y no verlos, cegarme a ellos, pero cuando yo pienso en quién es Dios y cómo yo pienso y cuáles son mis motivaciones muchas veces, de verdad, o sea, nosotros pecamos constantemente. Así es. Pero si Dios nos concede el poder ver un poco el pecado como Él lo ve, eso nos haría huir del pecado. Entonces, pídele al Señor que te muestre eso. Pero también eso conlleva, después que tú pides perdón y que te arrepientes, sumérgete en la palabra. O sea, es que la palabra es lo único que va a sacar tus pies de ese camino y que te va a hacer ver la vida como Cristo la ve, como Dios la ve, como la ha diseñado para ti. Es llenar tu corazón, que es idólatra de naturaleza, por la adoración al Dios verdadero. Aleluya. Amén. Porque hemos estado buscando adoración en otras cosas o en otras personas. Y si te das cuenta de eso, de que tú estabas ahí en cualquier situación que sea, entonces pídele al Señor que Él sea el centro de tu adoración y alimenta tu mente y tu alma con la palabra. Solo infórmate con ella, vive orando, alabando. Y con esto no te estoy diciendo que tienes que apartarte, no, es en tu vida diaria. Es teniendo comunión con el Señor, es hablándole a Él, como tú hablarías, así como estamos hablando nosotras dos. El Señor lo sabe todo. No hay nada que vayamos a decirle al Señor que ya Él no lo sepa. Él solamente está esperando que nosotros lleguemos a contárselo. Así es. Entonces, es informar nuestra mente de su palabra y andar en ella. Amén. Cuando hablamos de los deseos pecaminosos, hay tantos versículos que encontramos en la palabra en Colosenses, Santiago está lleno, y siempre como que en la lista está los deseos, pasiones sexuales, que la impureza. ¿Por qué hay tanto énfasis en los pecados, el pecado sexual, y por qué es tan peligroso? Y el Señor nos da tantas advertencias, pero si tú te fijas, eso es como algo que nosotros siempre, el ser humano, el cristiano, tiende a caer. ¿Y qué debemos tomar en cuenta o qué debemos hacer para evitarlo y no caer en él?
El Señor siempre nos advierte de que en su palabra, de que este pecado de la fornicación es contra nuestro propio cuerpo. Entonces, por eso es tanta la advertencia de huir de la fornicación. Todos los pecados son terribles, pero el Señor nos manda a huir de la idolatría, de la fornicación. ¿Tú sabes qué pasa? Que cuando tú decides estar en una relación así de fornicación o sí, de este tipo de relaciones, tú eres el centro, tú eres tu Dios. Lo que importa es tu propia satisfacción. Pero eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Tú estás en el altar de Dios que le corresponde solamente a Dios. Así es. El placer es un ídolo muy grande en nosotros, los seres humanos. Así que Y estoy de vivimos en un acuerdo. mundo hedonista que lo único que nos dice es que busquemos el placer a cualquier precio, porque tú tienes derecho a ser feliz. Así es. Y eso es lo que nos postula la psicología hoy, eso es lo que la sociedad nos vende. Y también que Dios te quiere como, él quiere como que no dejarte disfrutar. Él es como un Dios malo que no te deja como tener placer, no te deja disfrutar la vida. O sea, ponen a Dios como el malo que no te deja como disfrutar o tener Así. placeres. Sin embargo, nuestro placer es Él y Él es suficiente. Y él es un padre bueno que quiere darle cosas buenas a sus hijos. Lo que pasa es que Dios, es como cuando tú ves un Y niño Él ve chiquito todo, Él caminando ve así. toda la película. Exacto. Y es como cuando tú tienes un niño pequeño que va caminando hacia un precipicio. Dios lo que hace es que lo retira del precipicio, nos retira y nos encausa. Pero no es que Él no nos ame y que quiera cosas malas ni que sea un aguafiestas. Tenemos que ver a Dios en la perspectiva correcta, como su palabra lo enseña, aprender de ella, aprender de su carácter para poder amarlo correctamente, no el Dios que nosotros entonces nos inventamos de Dios, que Así es otra manera de idolatrar. Así es. Bueno, lo hemos llegado al final de Arraigadas, pero quiero, si tienes algo que se te quedó que querías decir o alguna sugerencia final que puedas hacerlo ahora. Solo un pequeño comentario. A veces como madres nos cegamos y nuestros hijos se convierten en un ídolo. Lo pensé luego de que hablamos del tema. No hay nada que puedan decir ni los maestros ni quienes ven a nuestros hijos con actitudes inadecuadas que quizás se nos acercan o algún familiar, porque nuestros hijos están en un punto en donde nadie los puede tocar. Nadie. Entonces, cuidado con eso, porque solo Dios le corresponde ese lugar donde nadie lo pueda tocar. Y no defendemos a Dios de esa manera, ni a su reputación, ni lo buscamos de esa manera. Pero nuestros hijos a veces están colocados en ese trono que no les corresponde. Así Y es. tenemos que ser sabias y oír la voz de Dios cuando nos habla. Y el caso de Abraham, 90 y pico de años, 99 años, un hijo, y que Dios le diga, sacrifícamelo, dámelo. ¿Qué era lo que quería Dios con eso? ¿Quitarle a Isaac después de dárselo? No, era ver dónde estaba su corazón. Entonces, que nosotras podamos poner nuestros hijos, lo más preciado que tengamos, en el altar del Señor y decirle, Señor, tú eres todo para mí, tú. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Elba. A ti, Este tema ha este es un quedado tema muy, que me encanta y que hay tanto que hablar y sí, pero ha quedado muy claro. Somos una fábrica de ídolos. Podemos idolatrar a nuestros hijos, nuestra casa, nuestra reputación, nuestro trabajo, nuestros amigos. Podemos hacer todo esto, pero lo que queremos, hermana, que estás mirando esta transmisión, es que recuerdes que nada puede ocupar el lugar de Dios en tu vida. Ríndete a Él en adoración y guarda su palabra. Y por eso quiero amén. entonces recordar la verdad bíblica en la que queremos estar arraigadas. Y esta se encuentra en el Salmo 119, versos 10 y 11. Y dice lo siguiente: con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Que ese sea tu Amén. deseo y mi deseo, de guardar la palabra del Señor para que ella ocupe y el Señor ocupe en ese lugar en nuestro corazón y así evitar pecar contra nuestro Dios. Elba, quiero que por favor, si puedes, orar por las hermanas que puedan estar pasando por esta situación
o que han sido afectadas por el pecado de otra persona, que el Señor pueda llevarnos a su palabra y darnos esperanza. ¿Cómo no? Gracias, Padre. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Tú alumbras nuestras tinieblas. Tú eres un Dios que nos deja ver tu voluntad, porque tu voluntad se revela en tu palabra, Señor, y tú quieres que la conozcamos, que la amemos y que la sigamos, Señor. Yo quiero pedirte en esta mañana por todas nosotras, porque como hablábamos una y otra vez, somos una fábrica de ídolos y aún donde no lo imaginamos, Señor. Cuídanos, guárdanos, alúmbranos siempre, Señor. Permítenos ver el pecado como tú lo ves. Pero de manera especial yo quiero pedirte por la audiencia, por nuestras hermanas, Señor. Si alguna se ve en este momento convicta de pecado, se ve en una relación que no debe estar, Señor, recuérdales lo que dice tu palabra, que muchos eran estas cosas, pero que ahora han sido lavados por ti, Señor. Hay esperanza en ti, hay un volver nuestro camino a ti, Señor, y eso es lo que te pedimos. Muchas de nosotras hemos estado en lugares donde no debíamos estar con nuestros afectos y nuestras emociones, pero es tu palabra y eres tú y tu gracia que nos han retornado a ti, Señor. Yo te doy gracias por eso, pero te pido lo mismo para cualquier hermana o persona que nos esté oyendo, Señor, porque esa es tu voluntad, que todos tus hijos, Señor, anden de acuerdo a tus caminos. Gracias por este tiempo, gracias por Yamel, gracias por proveer, Señor, de esta manera, de poder llevar la verdad, pero con ejemplos prácticos para nuestras vidas, Señor, para que ella no nos pase por encima, sino para que podamos llevarla a nuestra vida diaria, cada día. Gracias por ser tú un Padre bueno para cada una de nosotras, Señor. En tu nombre te pedimos todas estas cosas y te damos gracias por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro intercesor delante de ti. Gracias. Bendito sea tu nombre. Amén. 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 Muchísimas gracias, Elba. Queremos recomendar a las hermanas. Queremos recomendar un recurso para ustedes y el recurso que estamos recomendando es la Biblia Mujer Verdadera. Estamos leyendo la Biblia de tapa a tapa en el año 2022, así que puedes unirte a nosotros y puedes entrar a nuestra página vivanuestroscorazones.com para más información. También quiero recordarles, Elba, el año que viene, 2023, final de marzo, principio de abril, tenemos nuestra conferencia Mujer Verdadera en Guadalajara, México. Yo estoy súper emocionada, pero queremos recalcar, es el año que viene, no es el mes que viene, el año que viene, sí, 2023, vamos a estar en Guadalajara. Así que empieza a orar. Si el Señor quiere que estés allí, pues entonces allá nos veremos, si el Señor lo permite. Como contesto los correos, Yamel, permíteme interrumpirte y decir, sí, toda la información la daremos después. Todavía no tenemos precio, todavía no tenemos hoteles. Eso se va a ir publicando más adelante porque están escribiendo constantemente todos los días y todas estamos emocionadas, pero vamos a esperar pacientemente que publiquen todos esos datos. Aparten la fecha y esperen las próximas informaciones que les daremos, pero no tienes que esperar hasta el año que viene. La semana que viene estaremos aquí en Arraigadas y esperamos que puedan conectarse para seguir hablando de estos temas y siendo informadas con la palabra de Dios, siendo instruidas por su palabra. Gracias, Elba. Bendiciones. Hasta la semana que viene. Gracias a todas.